Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Hoy hablaremos de los días de la traición en México, de la decena trágica, de la cual se cumplen 100 años en este mes de febrero. Estamos en la Ciudadela, uno de los dos escenarios de la decena trágica. Como ustedes saben, el otro fue Palacio Nacional. Los hechos que conforman una nación son muchos y de varias clases. Hay batallas que se ganan o se pierden, traiciones, aportaciones intelectuales. Todos esos hechos nacen y se desembocan en la personalidad de los habitantes de esa nación. Si quiere usted saber de los libros más recientes sobre la decena trágica, del estrepitoso derrumbe de Francisco y Madero, de la ciudad y sus muertos, está en el lugar correcto. Febrero de Caín y de Metralla, de Antonio Saborit. Cada quien morirá por su lado, de Adolfo Gili. La prensa de la época, bombas, muertos, destrucción. Les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era, probablemente, la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. La historia es más o menos así. A pesar de que Porfirio Díaz impulsó el prestigio internacional de nuestro país, y de procurar la prosperidad económica, logró sus metas a costa de una escandalosa desigualdad, sacrificando la educación, los salarios, los derechos civiles. A principios del siglo XX, la necesidad de un cambio empezó a notarse en las ideas del programa del Partido Liberal Mexicano, en la huelga de Río Blanco, en la rebelión de Acayucán. Acciones aparentemente aisladas daban cuenta de la inconformidad que crecía poco a poco. El cambio era imparable. En poco tiempo se lograron los tratados de Ciudad Juárez, en los que se pactó la renuncia de Porfirio Díaz y del vicepresidente Ramón Corral. La gente se sentía confiada y segura de que la situación mejoraría con el destierro de Díaz y el reconocimiento internacional del fin de la dictadura. Francisco y Madero obtuvo el primer triunfo democrático para la presidencia luego de años de un régimen autoritario. Sin embargo, una de las primeras decisiones de Madero dio lugar a la división entre los revolucionarios, pues eligió a José María Pino Suárez sobre Francisco Vázquez Gómez. En esa presidencia logró buena parte del malestar de sus seguidores. Al final de su gestión, con un cuartelazo en marcha, Madero le confió a Victoriano Huerta la seguridad de su propia vida. Esa oportunidad puso a Huerta como personaje central de la decena trágica y consiguió llegar a la presidencia del país. Ya en el poder, Huerta se empeñó en anular todo rastro democrático y en reafirmar los pilares que sostuvieron el gobierno de Porfirio Díaz. La decena trágica fue un hecho terrible en el que los simpatizantes del antiguo régimen y los revolucionarios descontentos con el reparto del botín impidieron que en el país se fundara una tradición democrática. De allá venimos, de ese entonces. Comenzó la oposición de don Francisco y Madero. Editorial Cal y Arena acaba de publicar Febrero de Caín y de Metralla, la decena trágica de Antonio Saborit. Esta antología reúne una serie de documentos periodísticos, cartas y documentos que dan cuenta de la caída de Francisco Madero. En el prólogo, Saborit advierte que Madero cayó debido a dos cuartelazos, uno sucedido el 9 de febrero de 1913 y el 18 del mismo mes. La historia tiene diferentes ángulos desde la cual puede ser atendida. Lo mejor es conjugar todos los posibles: documentos de archivo, hemerografía, fotografía, incluso noticias de la vida social. Este libro tiene la virtud de atender un aspecto de este hecho histórico desde el poder de la prensa. Si usted cree que solo con las redes sociales y el Internet es posible enterarse de los últimos acontecimientos y burlarse de los poderosos, se equivoca. En aquel entonces, la prensa tuvo una participación activa en manifestar el descontento que suscitaba Madero y su gobierno. En los días previos a la decena trágica, la caricatura de la prensa satírica fue demoledora y visceral contra el gobierno de Madero, que habría defraudado las expectativas de muchos. Pero no solo se ensañaron con su gobierno, también sus características físicas fueron objeto de burla. Incluso su esposa y su hermano fueron criticados.
En las páginas de este libro, usted puede encontrar chistes, diálogos, piezas de teatro, algunas caricaturas y anécdotas chuscas que no tenían otro objetivo más que ridiculizar al entonces presidente. Es como si la prensa hubiera anticipado el golpe de Estado, o mejor, permitido el clima que terminó por extenderse y desacreditar completamente a Madero. Quizá el escritor Frank Norris tiene razón cuando dice que ridiculizar y burlarse de alguien es equivalente a asesinarlo desde el punto de vista moral. Un libro completísimo sobre esos días de Caín y de metralla. De la mesa de novedades tomemos Cada quien morirá por su lado, una historia militar de la decena trágica de Adolfo Gili, publicado por Ediciones Era. Gili plantea así el asunto. Mucho antes de su inicio, el 9 de febrero de 1913, con la rebelión de los generales Bernardo Reyes y Félix Díaz contra el presidente Madero, la decena trágica tuvo una larga gestación. Su sustento social fueron los terratenientes y los empresarios que sintieron amenazadas sus propiedades. La gran prensa de la época, unánime en su hostilidad hacia el presidente Madero, fue el agresivo portavoz de ese sentimiento. Pero el acontecimiento que acabó con su gobierno y con la vida del presidente y vicepresidente fue una rebelión de altos mandos de su ejército, el Ejército Federal, encabezada por Victoriano Huerta. Fue, dice Gili, en toda la acepción de las palabras, una traición ejemplar y un episodio de tragedia. Fue además y ante todo una historia entre militares. Un magnífico libro que apenas se acaba de publicar, Cada quien morirá por su lado, de Adolfo Gili. El anuncio se publicó en el periódico La Patria el 5 de junio de 1911. Patrióticos sombreros para recibir dignamente al señor caudillo don Francisco I. Madero. La tienda estaba en la 6ª calle de Capuchinas y los sombreros costaban 1.75 y 2 pesos. Ignoro cuántos sombreros se vendieron en esas fechas, los días de la entrada triunfal de Madero a la Ciudad de México. Sé, en cambio, que nadie los usó un año y medio después, durante el golpe militar que derrocó a Madero y a Pino Suárez. La asonada se conoce, como ustedes saben, como Decena Trágica. Madero y Pino Suárez fueron asesinados y la Ciudad de México sometida al más cruento bombardeo de que tenga noticia la historia moderna de nuestras calles. Se cumplen 100 años, decíamos, de aquella batalla que ensangrentó la primera transición democrática de México. El clima creado por la prensa en los meses anteriores a la decena fue el de una tormenta perfecta. Era un ajuste de cuentas contra Madero que provenía desde diversas imprentas y papeles publicados: El Imparcial, de Rafael Reyes Espíndola; El País, de Trinidad Sánchez Santos; El Aguizote y Gil Blas, al que se unió ni más ni menos que José Guadalupe Posada, dibujando con furia y mala fe a un Madero enano y cabezón de largas cejas y tupidos bigotes, perdido en su propia ambición e impopularidad. Las revistas ilustradas y de variedades también fueron agentes activísimos contra Madero. El Mañana, de Jesús Rábago; La Semana Ilustrada, de Enrique Uchtdorf; Multicolor, de Mario Victoria. A este lo acompañaban dos caricaturistas notables, que seguramente a usted le van a sonar: Santiago R. de la Vega y Ernesto García Cabral. El antimaderismo de la opinión publicada encontró un eco importante en la clase política. La caricatura en las calles de la ciudad, en las cantinas, en los callejones, en la percepción popular. Madero entendió que necesitaba una voz en defensa de su causa. Entonces, Juan Sánchez Azcona fundó Nueva Era. Pusieron sus oficinas en Valderas y Nuevo México, muy cerca de aquí. Hoy, artículo 123. Las fotografías de la fachada del periódico en febrero de 1913 muestran la imagen de un muro bombardeado y una casa abandonada. Durante los días de la decena trágica, los periódicos desaparecieron. Nadie informaba, solo el rumor disparaba versiones infieles de muerte y de tragedia. Oigamos estos trozos de la decena trágica traídos del libro Febrero de Caín y de Metralla, publicado por Cal de Arena.
El sábado 8 de febrero estábamos todos en pie muy temprano llevando órdenes a los cuarteles y a nuestros compañeros. Mondragón se escondió en Tacubaya, el general Reyes mandó por sus caballos y armas que se escondieron en la plaza de Santiago. Félix se bañó, se recibieron ofertas de dinero, todos querían contribuir, pues ya la veían segura y querían tomar acciones para el porvenir. A mediodía comenzó a correr la plata y teníamos dinero a manos llenas. Una carta manuscrita de Rafael Sayas Jr. a su hermano Marius. Febrero 13, 1913. 10:40 a.m. Se autoriza telefónicamente al Consejo, dando aviso al gobernador previamente, para incinerar los cadáveres que no fueran identificados o reclamados. Se escucha una que otra bomba de la ciudadela y continúa el silencio de la fusilería y ametralladoras. 11:05 a.m. La ciudadela contesta disparos de cañón. Llega un grupo como de 50 hombres y se parapetan tras el paredón de insurgentes de Hamburgo. Los rurales dicen que están en Liverpool, en donde han tomado posiciones. 12:20 p.m. La ciudadela sigue contestando el cañoneo y es muy intenso el fuego de fusilería y ametralladoras, aun cuando lejano. Muy cerca de San Felipe Neri, el fuego es intensísimo. 12:50 p.m. El cañoneo de la ciudadela es muy intenso. La batería de Cuauhtémoc lanza 7 cañonazos y hay tregua en el fuego. Se reanuda el de fusilería y ametralladoras. Dicen que en Limantur y Donato Guerra el tiroteo es muy fuerte. Los soldados que habían retrocedido hasta la vía nacional avanzan nuevamente hacia Colón. Manuscrito incompleto, autor desconocido. En el legajo 70, carpeta 1, manuscrito del general Félix Díaz. Martes 18, 1913. Cañoneo intermitente que arrecia a las 11:30 y finaliza a las 4. Alguien cree distinguir un vago rumor como de repiques viniendo de la ciudad. Mi vecino Bracho me envía un periodiquillo, El Artesano, en que se dan vagas noticias de ventajas obtenidas por el gobierno y la seguridad de su triunfo definitivo. Pero a las 7 p.m., al sentarnos a la mesa para cenar, el japonés Inokuchi llama a mi criado Wanda por teléfono. Su paisano Inokuchi acaba de llegar de la metrópoli. Se encontró la plaza de armas llena de una inmensa muchedumbre que vitoreaba a Félix Díaz. Oyó también decir que Madero está preso. El público encontrará en esta ventana, como todas las semanas, un escenario por el que pasan como ráfagas la felicidad y la desdicha de escribir, gajes del oficio, aforismos, frases, máximas. El número de malhechores no autoriza el crimen. Charles Dickens. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro.